continuar hoy en Mateo 21, donde habíamos estado hablando acerca de la forma como el Señor nos ordena que hablemos a los montes en nuestras vidas. Amén. Entonces leamos el texto y arrancamos. Mateo 21, del 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que si tuvieren fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte dirían, quítate y échate en el mar y será hecho. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Amén. Bueno, entonces digamos que en este texto y en el texto paralelo de Marcos, que de pronto se ha popularizado más dentro de los creyentes, ¿no? El texto paralelo donde en Marcos 11:22 Jesús les dice a los discípulos, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Entonces, digamos que vemos en esos textos una confluencia de elementos que se hacen necesarios para que nosotros recibamos un milagro de parte de Dios, para que nosotros podamos ver los montes de nuestra vida ser removidos. Y hace 8 días entonces estuvimos hablando acerca de la fe, que Jesús les está diciendo, tengan fe y no duden. Otro elemento que vemos que vamos a ver en esta mañana es la necesidad de hablar la palabra, porque Cristo claramente enseña que nosotros debemos hablar a esos montes. Inclusive en este texto de Marcos, digamos que lo enfatiza todavía más cuando dice y no dudar en su corazón, escuchen esto, sino que creyere que será hecho lo que dice, y después dice el Señor, lo que diga le será hecho. Entonces, necesitamos fe, necesitamos hablar a los montes y el Señor también enfatiza acá acerca de la oración, de todo lo que pidamos lo hagamos en oración. Entonces todos esos elementos son necesarios y no son independientes el uno del otro. Entonces, esta mañana entonces vamos a hablar acerca de la necesidad que nosotros tenemos de hablar al monte, pero hablar al monte no lo que se nos ocurra, sino hablar al monte la palabra de Dios. Tenemos que hablar a ese monte la palabra de Dios. Una cosa que es interesante, entre otras, aquí vemos, digamos, cómo ese monte va a responder a nuestra voz, cómo ese monte va a responder a la palabra que sale de nuestra boca. Y hoy día, en muchos tratamientos de medicina, uno, por ejemplo, que se llama la litrotricia, utilizan ondas de sonido para atacar los cálculos renales, por ejemplo. El sonido entonces
es usado para destruir esos cálculos renales. Y hay tratamientos semejantes donde se utilizan ultrasonidos de alta frecuencia. Parece redundante el término, pero así aparece en los libros. Ultrasonidos de alta frecuencia y los usan para tratar cáncer, para tratar placas en las arterias, para tratar cálculos. Bueno, nosotros vemos aún también cómo el sonido mismo también es una arma letal hoy que usan muchos ejércitos. No sé si ustedes han visto las armas acústicas que hoy están utilizando muchos ejércitos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no podemos nosotros eh, sobreestimar el poder que hay en nuestra boca cuando hablamos la palabra de Dios y que tampoco podemos, digamos, negar que si nosotros no obedecemos al claro mandamiento de Cristo de hablar a los montes, ese monte posiblemente va a permanecer ahí, porque Cristo nos ordena hacerlo. A veces encontramos, digamos, posturas extremas dentro de la iglesia cristiana. Personas que simplemente cuando están básicamente diciendo a las personas, ¿no? Que pronúncielo y será suyo, básicamente, ¿no? Como si nosotros pudiéramos a nuestro propio acomodo decir lo que se nos ocurra y es una varita mágica. Es absurdo. Pero nosotros creyendo que Dios es el que mueve los montes y creyendo que es en oración que nosotros vamos a obtener también la respuesta que estamos necesitando del Señor, no podemos quedarnos callados, porque Cristo claramente nos enseña que un componente para que se desate ese milagro es que nosotros hablemos a ese monte. Amén. Entonces, vamos a ir creciendo cada vez más en el equilibrio, pero definitivamente necesitamos nosotros hablar a los montes. Ahora, vamos a hablar la palabra de Dios. La primera cosa que necesitamos hacer para un día poder hablar al monte es escuchar cuál es la palabra de Dios para ese monte. Necesito yo escuchar la palabra, necesito creer la palabra y necesito hablar la palabra. Muy sencillo el mensaje, ¿cierto? Escuchar la palabra, creer la palabra y hablar esa palabra. Necesitamos escuchar la palabra de Dios porque, fíjense, desde el comienzo de la creación, ¿qué es la primera cosa que Dios hace? Habló. Si nosotros tomamos Génesis 1:1, digamos, la primera característica que encontramos en nuestro Dios es que es un Dios hablante, que Dios habló. Y si Dios es un Dios hablante, se cae de su peso que nosotros debemos estar constantemente escuchando a este Dios que habla. Necesitamos nosotros estar cada día más en su secreto, buscando escuchar qué es lo que Dios dice. En otra versión también, aún describiendo la misma naturaleza de Cristo, cómo comienza el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo o en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, definitivamente Dios constantemente está hablando. Nosotros necesitamos escuchar. A veces nosotros no escuchamos a Dios, no es porque Dios no hable, sino porque en las palabras de Cristo tenemos nuestros oídos, somos incircuncisos, ¿cierto? En nuestros oídos, o también en las palabras de Pablo ya tenemos comezón de oír.
pero Dios está hablando. Y parte de que nosotros un día podamos recibir el milagro de que ese monte se mueva es que nosotros escuchemos cuál es la palabra de Dios para esta situación en nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios habla a su pueblo y Dios habla a través de su pueblo. Dios nos habla y Dios también va a hablar a ese monte a través de su pueblo, porque el Señor nos está diciendo, habla, habla, ¿cierto? Todo lo que Dios hará, lo hará a través de su palabra y Dios en su soberanía decidió, decidió que él iba a orar con la cooperación de su pueblo. Dios, si hubiera, nosotros a veces malentendemos la soberanía de Dios. No, Dios es soberano y Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Amén. Eso es la soberanía de Dios. Ahora, precisamente porque Dios es soberano, Dios escoge cómo ejercer esa soberanía. Y parte de la elección de Dios fue cuando vaya a mover esos montes, va a ser mi pueblo el que va a hablar a esos montes y por eso Jesús nos dice acá que necesitamos nosotros hablar al monte. Dios es soberano y Dios no tenía ninguna restricción y si Dios hubiera querido mover los montes sin la cooperación de su pueblo, por supuesto que Dios lo hace. Pero él en su soberanía dijo, no, en mi buen consejo he tenido beneplácito en que sea mi pueblo el que hable a esos montes, en cooperación con mi voluntad. Amén. Entonces, esta mañana que recordemos que necesitamos escuchar la palabra de Dios. No voy a decir nada más excepto leer este texto aquí en el Salmo 87, 81, perdón, donde la palabra del Señor nos dice, mire, pero mi pueblo no oyó mi voz. Entonces, a veces nosotros tenemos el monte enfrente de nosotros, tenemos esa dificultad enfrente de nosotros y nosotros estamos diciendo, pero Dios, ¿por qué no obra? Y parte de la respuesta que el Señor nos está diciendo es, mi pueblo no oyó mi voz. Yo quería hablar contigo, quería darte mi palabra, pero tú no escuchaste mi voz e Israel no me quiso a mí. Que entre otras cosas, cuando yo leí eso, yo decía, wow, cuando uno no quiere la palabra de Dios, digámoslo así, uno está literalmente rechazando a Jesús, porque Jesús es la palabra, y acá también el Señor dice, e Israel no me quiso a mí. Cuando está diciendo, mi pueblo no me escuchó, no me quiso a mí. Y aquí es donde pasa lo peor. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos, y miren la lamentación del Señor. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le hubieran sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Amén. Entonces, que escuchemos a Dios porque de escuchar a Dios es que vamos a poder nosotros tener fe. El origen de nuestra fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si queremos tener fe necesitamos buscar el secreto del Señor, buscar su palabra, que también le dice el Señor a Jeremías, ¿no? ¿Qué es lo que hacían los falsos profetas? Los falsos profetas hablaban palabra de su propio corazón, mientras que los profetas de Dios, el Señor dice, ellos sí buscaron mi secreto, en la intimidad el Señor les habló y de esa manera fueron prosperados, porque la palabra nos dice, crean en el Señor y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Entonces necesitamos escuchar esa palabra de Dios en nuestras vidas en primer lugar. Fíjense,
eh, antes de avanzar al siguiente punto, digamos que nos sirve para aterrizar esta verdad. ¿Ustedes se acuerdan de en Juan el capítulo 4 de ese hombre que tenía un hijo enfermo? En Juan el capítulo 4 dice, vino pues Jesús otra vez a Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no hubieran señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que le dio Jesús. Y después va y efectivamente el niño estaba vivo y el oficial le preguntó a los sirvientes, oye, ¿cuándo empezó a mejorar mi hijo? Y se dio cuenta que era en el mismo momento que Jesús le había dado la palabra. Pero fíjense que acá el texto nos dice que él creyó la palabra. El momento que uno cree la palabra, uno recibe fe y recibe la bendición que está pidiendo de parte de Dios. Entonces, debemos escuchar la palabra. En segundo lugar, debemos creer esa palabra, que es lo que también el Señor acá nos está diciendo, ¿cierto? Que tenemos que tener fe y tenemos que hablar a ese monte. Necesitamos nosotros creer la palabra de Dios. Y, y el énfasis de lo que el Señor nos ha estado hablando, ¿por qué debemos creer la palabra? Porque Dios es fiel, porque Dios es digno, porque Dios no puede mentir. Miren lo que dice la Biblia acerca de Sara. Dice la palabra de Dios en Hebreos. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aunque aún fuera del tiempo de la edad. Escuchen esto. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara consideró a Dios como fiel. Sara consideró que Dios, como dice el texto, como dice en la Biblia, no puede mentir. Y así es como nosotros debemos creer a la palabra sabiendo que Dios no puede mentir y que Dios, para ayudarnos en la dureza de nuestro corazón, dice que aún interpuso juramento, para darnos a nosotros seguridad, que tengamos la certeza de lo que Dios nos ha prometido, Dios lo va a hacer, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Nosotros somos los herederos de las promesas y Dios, para darnos más seguridad, ¿cierto? Con respecto a la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y Dios va a obrar conforme a lo que Él dijo. Necesitamos nosotros como Sara creer que Él es fiel. Amén. Que Él no puede mentir. Que la palabra no puede ser quebrantada. ¿Se acuerdan? Cristo ¿qué perspectiva tenía de la palabra de Dios? Jesús decía, la palabra no puede ser quebrantada. Los cielos y la tierra pasarán, dice el Señor, pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por eso podemos nosotros creer la palabra,
porque es más fácil, por así decirlo, es más fácil bajar al cielo del firmamento que una tilde o una jota dejen de cumplirse de la palabra de Dios. Entonces, cada vez que veamos el sol, pensemos en eso. Vea, es más fácil que alguien mueva el sol del firmamento, es más fácil eso, a que Dios deje de cumplir la más mínima tilde, la más mínima jota de lo que está escrito. Amén. Que sea una forma de recordarnos, como dice Cristo, más fácil que pasen el cielo y la tierra a que una jota o una tilde deje de pasar. Y que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, ahí sí, como hizo María, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Yo sé que nada es imposible para ti. Si Dios lo ha dicho, así va a ocurrir. He aquí el siervo, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Debemos creer la palabra de Dios, porque esa palabra Dios la habló desde la eternidad, ¿cierto? O sea, lo que quiero decir es, hay un sentido en que la palabra de Dios, por así decirlo, es prescriptiva, o hay un sentido en que la palabra de Dios forma el universo a medida de que Dios la habla, ¿cierto? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿cierto? Dios habla y en el momento que Dios habla, el mundo entra en existencia a causa de la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios forma, constituye el universo. Dios fue hablando, Dios fue creando. Amén. Pero hay otro sentido en que la palabra de Dios, por así decirlo, es descriptiva. ¿Qué quiero decir con eso? Pensemos en Juan en la isla de Patmos. Cuando está en la isla de Patmos y el Señor le muestra todas las cosas que han de venir. Juan, ¿qué es lo que está haciendo? Juan básicamente está describiendo lo que él vio, lo que ya pasó, porque nosotros entendemos, Dios vive en la eternidad. Para Dios no hay diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Entonces, hay algún sentido también cuando Dios habla su palabra o nos da una profecía, es como si Él estuviera desde el futuro relatando lo que ya pasó. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, por eso es la seguridad que nosotros debemos tener en la palabra de Dios. Porque Dios cuando te dice, te voy a bendecir, te voy a... Dios cuando le dijo a Abraham, mira las estrellas de los cielos, cuéntalas si es que puedes. Mira la arena del mar, así será tu descendencia. Cuando Dios estaba diciéndole eso a Abraham, hay un sentido en que Dios ya nos conocía a cada uno de nosotros por nombre propio, así como Él conoce las estrellas por nombre y las llama por su nombre. Hay un sentido en que la palabra de Dios, por así decirlo, lo que les digo, es descriptiva como si uno estuviera en el futuro y estuviera mirando lo que ya pasó. Entonces, por eso nosotros podemos tener seguridad de que la palabra de Dios, por así decirlo, ya se cumplió. Porque para Dios no hay diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Él dijo y fue hecho. Dios, y no interesa la oposición que se levante. Por eso la Biblia dice en este salmo, miren por ejemplo ese salmo como me gusta, tema al Señor, Salmo 33, tema al Señor toda la tierra, tema delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y escuchen esto, el Señor hace nulo el consejo de las naciones. Todo lo que las naciones están planeando, el Señor dice, Él lo hace nulo. Cuando Dios decide hacer algo, frustra las maquinaciones de los pueblos.
El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén. Entonces, por eso nosotros podemos tener esa certeza en la palabra de Dios, por eso nosotros podemos creer. Y por último, entonces, hemos escuchado la palabra de Dios, hemos creído la palabra de Dios, ahora vamos a hablar esa palabra de Dios a nuestro monte, a nuestra situación, a nuestra dificultad. Amén. Que es lo que dice el Señor, ¿cierto? De cierto le digo que cualquiera que dijera a este monte, hablemosle a ese monte entonces, nosotros. Dios no va a hablar por nosotros. Necesitamos nosotros hablar a nuestro monte. Necesitamos obedecer ese mandamiento. Y, y fíjense como estaba diciendo antes, una de las maneras como las, las ondas acústicas son utilizadas es que utilizan diferente frecuencia dependiendo de cuál es el material que necesiten eh, moldear, que necesiten romper, que necesiten cambiar, afectar, gracias. Hay una frecuencia diferente dependiendo del material. Y por así decirlo, en nuestras vidas cada problema es diferente. Y el Señor a todos nosotros nos dio una voz diferente, una frecuencia diferente en nuestra voz. Y ese monte particular que nosotros estamos enfrentando va a responder a la frecuencia de nuestra voz. No lo va a hacer otra persona por nosotros. Tenemos nosotros que hablar a ese monte, que es el mandamiento que el Señor nos da. Entonces, tengamos fe y lo ponía a pensar, digamos, hoy en términos también es como si la frecuencia de nuestra voz fuera como un código de autenticación, como una confirmación, ¿no? Cuando uno está tratando de hacer alguna transferencia, alguna transacción o alguna cosa, ¿no? Le piden a uno le dan a uno un código de autenticación y lo piden para que se haga efectivo. Y es algo así como que Dios ya ha dicho, Dios habló, ¿cierto? Dios nos habló, nosotros escuchamos la palabra y ahora, y en ese momento es como, yo digo, como si ya ese monte ya fue puesto en sobreaviso por Dios. Y en el momento que la palabra sale de nuestra boca, es como si ese código de autenticación ocurre, ¿cierto? Y entonces el milagro pasa. Y esto digamos que es también de acuerdo a lo que la Biblia nos dice en Hebreos, el capítulo 4, cuando nos dice que nosotros debemos retener la profesión de nuestra fe. Que estábamos hablando, la palabra es la palabra homología, ¿cierto? Que la misma, cuando el hebreo nos dice, ustedes tienen que retener la homología, la misma palabra de su fe. Entonces, lo que mi sumo sacerdote está diciendo en los cielos, yo tengo que decirlo aquí en la tierra. Y en el momento que el cielo y la tierra están de acuerdo, entonces obviamente empiezan a desatarse los milagros porque el Señor está operando en la cooperación de su pueblo. Retengamos la homología, la profesión de nuestra fe. Entonces, lo que el Señor ha dicho en los cielos, lo que mi sumo sacerdote está diciendo de mí, en los cielos yo lo estoy diciendo aquí en la tierra y así se desata la bendición de Dios. Amén. Digamos, es una verdad muy semejante cuando nosotros estamos acá diciendo que debemos hablar a ese monte que tenemos enfrente de nosotros. Amén. Ahora, fíjense que Dios le puso oídos a toda su creación, porque Dios constante, la palabra dice que Dios sustenta la creación por la palabra de su poder. Entonces,
cuando el profeta se encuentra delante de ese valle de huesos secos, en Ezequiel capítulo 31, ¿se acuerdan lo que el Señor le dice? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Mejor resumen de todo lo que hemos estado hablando, ¿cierto? El Señor, el Señor le dice al profeta, profetiza. Es lo mismo que Jesús le está diciendo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros. Profetizar, ¿qué es? Profetizar es hablar la palabra de Dios. Y el Señor nos está diciendo, habla a ese monte. Así como le dijo al profeta, profetiza. Y le está diciendo y le dice al profeta, y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. No es la palabra del profeta. Y es lo mismo que hemos dicho esta mañana. Estamos hablando la palabra de Dios. Y fíjense que como esos huesos secos tenían oídos para escuchar la palabra de Dios, nuestro monte también tiene oídos para escuchar la palabra de Dios que sale de nuestra boca sobre ese monte que necesita ser movido de nuestras vidas. Amén. Entonces, hablemos la palabra de Dios, digamos, así ha dicho el Señor a esos huesos secos y démosle gracias a Dios que siempre vamos a tener momentos de dificultad y por eso Jesús habla de mover montañas, que es algo que humanamente no podemos hacer. En el caso del profeta Ezequiel, cuando el Señor le dice, Ezequiel, ¿van a vivir esos huesos? Y el profeta le dice, ¿yo qué voy a saber? Yo también voy a contestar lo mismo porque imagínense esos huesos secos. Es una situación imposible, donde solamente Dios puede dar vida, donde solamente un milagro nos va a levantar de ese caos, de esa situación. Amén. Entonces, hablemos nosotros la palabra de Dios y es importante que, que hablemos conforme a lo que hemos escuchado, conforme a lo que Dios ha dicho, porque Dios va a hacer al monte conforme a lo que nosotros digamos. Dios va a hacer con el monte de acuerdo a lo que nosotros digamos. Debemos nosotros decir la palabra de Dios nuevamente. No estoy diciendo de que vamos a hablar los caprichos de nuestro corazón, vamos a hablar la palabra de Dios, la palabra que hemos escuchado, pero Dios va a ser conforme nosotros hagamos. ¿Se acuerdan lo que leímos que Jesús dijo, lo que digan creyendo les será hecho. Claro, en el texto leímos eso, ¿verdad? Y se acuerda el pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida, que ellos empezaron a decir, no, el Señor nos trajo acá para matarnos en este desierto. El Señor nos trajo acá para perecer. ¿Por qué no nos dejó el Señor más bien en Egipto? ¿Para qué nos sacó el Señor? ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que dice el Señor? Conforme a lo que han hablado a mis oídos, así haré yo con ellos. Entonces, Dios va a hacer con la montaña conforme nosotros hablemos a esa montaña. Y si hablamos la palabra de Dios, vamos a ver la bendición de Dios, vamos a ver el milagro, vamos a ver cómo Dios remueve esos montes delante de nosotros. Pero si hablamos en incredulidad, nos va a pasar como la gente del pueblo de Israel. Conforme a lo que ustedes han dicho, así yo les voy a hacer. Van a perecer en este desierto. No van a poder entrar a la tierra prometida. Y por último, miren, terminemos con esto. Es la naturaleza de Dios transformar, ¿cierto? Y Dios quiere que nosotros como su pueblo nos caractericemos por ser un pueblo que también trastorna. ¿Se acuerdan en Hechos el capítulo 17, cuando los apóstoles llegaron a Tesalónica? Cuando los apóstoles llegaron a Tesalónica, la gente que estaba allá dijeron, miren, estos que han trastornado el mundo entero, ahora también han llegado acá. ¿Ya? Y estoy diciendo esto también ¿por qué? ¿Se acuerdan? Miren estas escrituras también hay en Zacarías.
Entonces respondió y habló diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Escuchen esto, el versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con exclamaciones de gracia, gracia a ella. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. No está mostrando el Señor que Él quiere que su pueblo sea un pueblo trastornador, ¿cierto? Estos que trastornan el mundo entero han llegado acá. ¿Podemos hacer algo nosotros por nosotros mismos? No. Estamos hablando aquí de estando llenos del Espíritu de Dios, habiendo escuchado la palabra de Dios, estando llenos de fe, juntamente con el Señor, vamos a hacer estas grandes proezas. Ahora, para que nos quede claro, fíjense que a Isaías el Señor le dice exactamente lo mismo. Escuchen esto. No temas, gusano de Jacob, oh ustedes los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel, tu Redentor. Versículo Isaías 41:15, escuche. He aquí que yo he puesto por trillo, te he puesto por trillo, trillo nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo. Entonces, pregunta, ¿es idea de nosotros ahora decir, no, ¿cómo te quieres que te llamemos? ¿Cuál quiere ser tu apodo? No, yo quiero mi apodo removedor de montes, trillador de montes. Cosa, no es capricho nuestro. El Señor le está diciendo a Israel ahí, te he dado, te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo. Es el plan de Dios. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? No es nuestra idea, es la idea de Dios. Háblale a ese monte. Tenemos que ser obedientes y hablarle a ese monte porque ese es el propósito de Dios, es lo que el Señor quiere hacer. Y, y fíjense, un último ejemplo aplicado a la vida de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuando vino Juan el Bautista? Dice, vos que claman en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collar. O sea, cuando Dios está removiendo un monte, que Él lo ha puesto, bueno, que Él ha permitido, que Él ha puesto en nuestro camino para que nosotros aprendamos la lección de fe y para que movamos todo eso Dios también lo ha hecho en preparación a algo que Él quiere hacer. Si se dan cuenta que cuando Juan el Bautista viene anunciando el camino que se había de preparar para el Señor, Juan el Bautista vino para preparar el camino. Y fíjense que el Señor dice, enderezcan calzada en la soledad nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collar. O sea, como Dios está transformando pues el landscape, él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él está preparando y nos hace parte a nosotros de ese propósito y en medio de eso también podemos ver un milagro en nuestra vida. Amén. Pero necesitamos hablar a esos montes y digámoslo así, otro día en la oficina, para el Señor no es ninguna cosa así rara. Entonces nosotros también normalicémoslo de que, no, vamos a hablarle a esos montes y vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Bueno, pongámonos en pie y oremos. Padre, gracias en esta mañana por estas lecciones fundamentales, Señor, de tu palabra. Hoy queremos suplicarte que nos ayudes siempre a escuchar tu palabra. Nunca queremos tener un corazón duro, Señor, unos oídos incircuncisos. Guárdanos de eso, Señor. Ayúdanos a venir con un corazón humilde delante de ti para inquirir en tu secreto, para preguntar, Señor, ¿cuál es tu palabra, Señor?
¿Cuál es tu palabra, Señor, en esta situación? Háblanos, danos tu palabra, oh Dios, que siempre podamos escuchar lo que tú estás hablando a tu iglesia, Espíritu Santo, y que podamos creer, Padre, y esta mañana una vez más te pedimos perdón porque de una u otra forma sabemos que la incredulidad no es nada más que una calumnia en contra de tu carácter, Señor. Y te pedimos que nosotros más bien temblemos ante tu palabra y que como María la creamos, Señor. Que creamos porque tú no puedes mentir, Señor. Porque cada mañana que se levanta el sol, Señor, que vemos el sol sobre el firmamento, nos podemos acordar que es más fácil que alguien baje a ese sol de su firmamento a que tú dejes de cumplir hasta la más mínima jota de lo que has dicho, Señor. Y Padre, te pedimos que tú nos recuerdes las palabras, las promesas que nos has dado a cada uno de nosotros y que nosotros tengamos esa certeza, Señor, de que tú has hablado, Señor, también ya desde la eternidad y que ya está hecho, bendito Padre. Y danos, Señor, siempre la obediencia para también hablar a esos montes. Y aunque a veces no entendemos, Señor, el por qué, pues tú nos escogiste para que trilláramos montes, para que esos montes cayeran, como este gran monte cayó delante de Zorobabel, Señor. Como eso es parte de la preparación de algo que tú estás haciendo. Pero simplemente, si está el monte, que nosotros podamos hablar a ese monte la palabra tuya. Y sabemos que conforme a lo que hablemos a ese monte, conforme a la palabra tuya, será hecha, Señor, en nuestras vidas. Desata así grandes milagros en medio de nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.